En un momento de la historia, un joven pastor de ovejas se convirtió en el centro de atención de todo un ejército y cambió el destino de su nación. Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida. Hola, soy Kimberly y junto contigo, David y Johnny, comenzamos otra aventura. Johnny, ¿estás listo para otro recorrido? Por supuesto. Me encanta que podamos conversar sobre temas que nos hacen reflexionar sobre la vida y la fe. David, ¿alguna vez has notado cómo la falta de agradecimiento puede llevar a consecuencias negativas? Sí. Me acuerdo de una vez que no agradecí a un amigo por su ayuda y después me sentí súper mal. Pero, Johnny, ¿cómo se relaciona eso con la fe? Bueno, David, la gratitud es una forma de reconocer la bondad de Dios en nuestras vidas. Cuando somos agradecidos, estamos reconociendo que todo lo que tenemos y experimentamos viene de Él. Y eso nos lleva a otra clave importante: la sabiduría y la prudencia en la toma de decisiones. ¿Cómo se aplica eso en la vida diaria? Me parece que siempre estamos tomando decisiones, pero no siempre sabemos si son las correctas. Exacto, Kimberly. La sabiduría y la prudencia nos ayudan a tomar decisiones que nos acercan a Dios y a su plan para nuestras vidas. Y eso requiere leer la Biblia, hablar con Él y buscar el consejo de personas sabias. Pero también es importante recordar que no siempre tenemos todas las respuestas, por lo que debemos confiar en la providencia de Dios. Johnny, ¿cómo se relaciona eso con la valentía y la iniciativa? Me parece que a veces debemos tomar el control de nuestras vidas y no solo esperar que las cosas sucedan. Bueno, la Biblia nos enseña que debemos ser valientes y tomar la iniciativa en nuestras vidas, pero siempre con la guía del Espíritu Santo. Y eso significa ser humildes y reconocer que no lo sabemos todo. Esto me hace pensar en la importancia de la comunicación efectiva y el perdón. ¿Alguna vez han notado cómo la falta de comunicación y el resentimiento pueden llevar a conflictos y problemas? Sí, por eso debemos perdonar a los demás como Dios nos ha perdonado a nosotros. Y eso requiere comunicarnos de manera clara y respetuosa con los demás. Me parece que eso es más fácil decirlo que hacerlo, Johnny. Pero entiendo lo que dices. La fe y la confianza en Dios son fundamentales para vivir una vida plena y significativa. Exacto, David. Y eso es algo que debemos cultivar cada día. Y hablando de eso, Johnny, hoy en nuestro recorrido presenciaremos una aventura romántica. Nos vamos al capítulo 25 del primer libro de Samuel con el tema Un toque femenino calma el furor. Ese es el tema de hoy. ¿Estás de acuerdo con esta frase de un escritor? En el principio, Dios creó al mundo y descansó. Él creó al hombre y descansó. Después creó a la mujer y desde entonces ni Dios, ni el hombre, ni el mundo han descansado. Calma, calma. El estudio de hoy mostrará que la belleza femenina no es solamente una cuestión de estética, sino que brilla cuando hay ética. ¡Ay! Si no fuera por las mujeres... Bueno, muchachos, entremos de lleno en el asunto. El texto del capítulo 25 abre con la noticia de que Samuel murió y fue enterrado en Ramá, donde había vivido. Todo Israel se reunió para hacer duelo por él. Tenemos la información de que el tiempo de los jueces termina por completo. Muere el gran Samuel. Samuel desempeñaba una especie de liderazgo y ahora ese liderazgo está en manos de Saúl. Pero a la vez crecía la victoria, el dominio y el liderazgo de David en Israel. ¿Y cómo llegaría David a ser rey? ¿Cómo sería su liderazgo? ¿Cómo iba a lidiar con la situación? Bueno, David, este episodio importante está relacionado con una mujer que más tarde se convertiría en una de las esposas de David. Aparece aquí para mostrar cómo una situación embarazosa se incluye en el currículum del gran rey de Israel. Y ese acontecimiento lo encontramos desde el versículo. Dice que después David se fue al desierto de Parán. En Maón vivía un hombre muy rico, con una gran hacienda en Carmel, donde tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras, y en esos días estaba trasquilando sus ovejas. Y este lugar no tiene nada que ver con el Monte Carmelo.
Es importante destacar aquí que Nabal quiere decir necio. Su esposa se llamaba Abigail. Ella era una mujer hermosa e inteligente, pero Nabal, que era descendiente de Caleb, era duro y malvado. David, que estaba en el desierto, supo que Nabal estaba trasquilando sus ovejas, así que envió a 10 de sus criados a visitar a Nabal. Y le dijo, vayan a Carmel y saluden de mi parte a Nabal. Díganle que la paz sea contigo y con tu familia, que la paz sea con todas tus posesiones. Así que David, buscando correctamente una actitud de mantener un buen ambiente, intentando ser amigable con el rico y poderoso Nabal, hace de todo para que esta relación, esta alianza, esta proximidad se concretice. El texto sigue adelante diciendo, Por medio de tus pastores que han estado con nosotros, he sabido que estás trasquilando tus ovejas. Los hemos tratado bien y nada les ha faltado en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregúntales y te lo dirán. Espero que estos jóvenes sean dignos de tu bondad y lleguen a ti en buen momento. Por favor, dales lo que tengas a la mano. Así ayudarás a tu hijo David. Así que le pidieron una ayuda a Nabal en función de esa buena relación, diciendo, hemos sido muy bondadosos con ustedes, así que ahora, ¿podrían ayudarnos? Ellos cumplieron, entregaron el mensaje y se quedaron esperando. Pero Nabal les contestó, ¿Y quién es David? ¿Quién es ese hijo de Yesé? Hoy día hay muchos criados que andan huyendo de sus amos. ¿Acaso voy a quitarles a mis esquiladores el pan, el agua y la carne que he preparado para ellos y dar todo eso a gente que no sé ni de dónde son? Los jóvenes volvieron y le dijeron a David lo que Nabal había dicho. Entonces David dijo a sus hombres, tomen sus espadas. Observa entonces que la cosa se está poniendo complicada. Los hombres se están caldeando. David intenta acercarse a Nabal y Nabal reacciona con una tremenda falta de educación, de manera grosera y dura. David se enfurece. Lo que podemos notar aquí es un alto índice de furor masculino surgiendo de parte de los dos principales hombres de esta historia. ¿Qué ocurre entonces? Aquí dice que uno de los criados de Nabal fue a decirle a Abigail, su esposa, del desierto llegaron unos mensajeros enviados por David para saludar a nuestro amo, y él los ofendió. Esa gente nos ha tratado bien cuando hemos estado con ellos en el desierto. Nunca nos trataron mal, ni nunca nos faltó nada cuando estuvimos en el campo. Nos brindaron protección en todo momento, mientras apacentábamos las ovejas. Piensa bien lo que vas a hacer, porque David ha determinado darle un escarmiento a nuestro amo y a toda su familia. Nuestro amo es tan malvado que ni siquiera se le puede hablar. Así que fíjate cómo aprendemos aquí lecciones de liderazgo. Aquí está un hombre rico, importante, influyente, pero que no sabe ni siquiera tener una conversación normal con los demás, ni tiene un poquito de gratitud. ¡Qué actitud absurda! Y un siervo, un tipo sencillo, con sentido común, va y habla con la señora Abigail y le dice, mira, veamos qué podemos hacer aquí. ¿Cómo es que nuestro señor Nabal actúa de esa manera? Ni siquiera es capaz de conversar. Y mira, somos testigos de cómo la gente de David, el grupo que está con él, ha sido bondadoso con nosotros. Uf, los ánimos están caldeados. ¿Cómo va a quedar eso? Bueno, ante esa situación, vemos el toque femenino de esta mujer, sabia, inteligente y bonita, como dice la Biblia, que actuó, podríamos decir, con bastante astucia, en el mejor y más correcto sentido posible de la palabra. Kimberly, ¿puedes leer lo que sigue en el texto bíblico? Sí, dice el texto lo siguiente. Abigail se dio prisa y cargó en varios asnos 200 panes, 2 odres de vino, 5 ovejas ya guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos. Te produce hambre con tan solo escuchar sobre todo lo que fue preparado. Casi que dan ganas de meterse en una máquina del tiempo para ir a participar del banquete preparado por Abigail. Cierto. Todo un banquete y dice que ella luego les ordenó a sus criados, adelántense ustedes, que yo los alcanzaré después. Pero de esto no le dijo nada a Nabal, su marido. Ese Nabal era un hombre ceñudo, airado y absolutamente ingrato. Entonces montó en su asno y, cruzando por un sendero secreto del monte, fue al encuentro de David y sus hombres, que ya venían en dirección de ella. David iba diciendo,
En vano hemos cuidado todo lo que Nabal tiene en el desierto. No le quitamos nada de lo suyo, y sin embargo, él nos paga mal por todo el bien que le hemos hecho. David está furioso, queriendo pagar con la misma moneda, y dice airado que Dios castiga a nuestros enemigos, y más aún, pero entre hoy y mañana voy a destruir todas sus propiedades, y a todos sus hombres les quitaré la vida. Cuando Abigail vio a David, rápidamente se bajó del asno y se inclinó ante David sin levantar la vista. Luego se arrojó a sus pies. Y ella dijo, Señor mío, que caiga sobre mí el pecado de mi esposo. Pero antes te ruego que me permitas hablar. Escucha a tu humilde servidora. Por favor, no tomes en cuenta las palabras de Nabal, mi imprudente esposo. Le hace honor a su nombre, y siempre ha sido un imprudente. Pero cuando vinieron los jóvenes que tú enviaste, yo no los vi. Y ella insiste, Señor mío, te juro por el Señor y por ti mismo que estoy segura que el Señor no quiere que derrames sangre ni que tomes venganza. Que todos tus enemigos, incluyendo a Nabal, sean duramente castigados. Mira los presentes que tu servidora ha traído. Son para los hombres que vienen contigo. Y por favor, perdóname si te he ofendido. Yo estoy segura que el Señor afirmará tu descendencia porque tú peleas las batallas del Señor. Y así Abigail, con mucha sabiduría, va y habla. Presenta un discurso largo a David, diciéndole que perdone la insensatez de Nabal, asumiendo la culpa, actuando con bastante humildad. Es impresionante la sabiduría de esa mujer, con un toque femenino especial, con una actitud muy positiva para aplacar la insensatez, el furor de esos dos hombres airados, siendo Nabal ciertamente el más complicado de los dos. David entonces responde a Abigail y actúa de manera correcta. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, que hoy te envió a mi encuentro. Y bendigo a Dios por ti y por tu razonamiento, porque gracias a ellos me has impedido derramar sangre inocente y vengarme por mi propia mano. Y David dice, te juro por el Señor, el Dios de Israel, que Él me ha impedido hacerte daño. Si no te hubieras apresurado para venir a mi encuentro, entre hoy y mañana tu esposo Nabal se habría quedado sin sirvientes, pues todos habrían muerto. Entonces David recibió de Abigail todo lo que ella le había llevado, y le dijo, regresa en paz a tu casa. Como puedes ver, he atendido tu advertencia y te he respetado. Y el texto añade que al llegar a casa, Abigail encuentra a Nabal, aquel marido, aquel hombre enfadado y malo, dándose un banquete en casa. Un banquete especial, banquete de rey. Estaba alegre y borracho, y ella no le dijo nada hasta el amanecer. Por la mañana, cuando a Nabal ya se le había pasado la borrachera, su esposa le contó lo sucedido. Fíjate qué cosa impresionante lo que ocurre después. La Biblia dice que él sufrió un ataque al corazón y quedó paralizado. El mal se destruye a sí mismo. 10 días después, el Señor hirió a Nabal con otro ataque y éste murió. Ante eso, habiéndose quedado viuda Abigail, cuando eso se definió, cuando se concretó, la Biblia entonces nos cuenta que David se enteró de eso y tomó a Abigail como mujer, pues ahora no estaba impedida, había quedado viuda. Sabiendo que es una mujer sabia, una mujer que ciertamente era muy bendecida por Dios, David envió un mensaje pidiéndole a ella que se convirtiera en su esposa. Y los mensajeros fueron a Carmel y hablaron con Abigail. Le dijeron, David nos ha enviado por ti, pues quiere que seas su esposa. Entonces ella se levantó, inclinó su rostro a tierra y dijo, aquí me tienen, dispuesta a lavar los pies de quienes sirven a mi señor. Así ella fue y se convirtió en una de las mujeres de David. En realidad, en aquellos tiempos antiguos, cuando la poligamia era tolerada, el texto nos habla de su matrimonio no solo con Abigail, sino también con Ahinoam. Y recuerda que él también se había casado con Mical, hija de Saúl, quien la entregó a otro hombre a partir de aquel momento de su vida en el que Saúl había rechazado al hijo de Isaí. Entonces vemos aquí que Dios en su bondad usó la sabiduría de Abigail. El toque femenino fue fundamental para detener el furor masculino y evitar la sangre. Y Dios, en su gracia, dirigió las cosas para que eso terminara en un matrimonio entre Abigail y David, enseñando una vez más a David a caminar en dirección de un liderazgo sabio y bendecido por Dios.
Vaya qué historia más interesante. Y qué mujer esta Abigail, un gran ejemplo de sabiduría. ¿Qué piensas tú? Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029. O escribe al correo electrónico mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. Déjanos tus comentarios hoy mismo. También recuerda que puedes solicitar el libro Misión Antiguo Testamento. Es totalmente gratis. Estás escuchando Misión 66 y el recorrido de hoy está interesante. Estamos en el capítulo 25 del primer libro de Samuel y ahora nos vamos al tiempo de preguntas. El capítulo 25 parece empezar un tanto descolocado con un versículo que no parece propiamente una introducción. Johnny, ¿cuál es la razón de este versículo mencionando la muerte del gran Samuel? Es algo tan importante, pero parece una nota a pie de página, o de cabecera, en este caso, un solo versículo. Pues bien, David, eso nos llama la atención. Pero fíjate, la cuestión que está a la vista aquí es que el enfoque del texto, desde hace unos capítulos, es la ascensión de David como rey. La tradición talmúdica incluso sugería que Samuel estuviera detrás de la propia redacción del libro. No podemos confirmarlo o comprobarlo, pero como el enfoque es David, la idea que parece estar aquí indica que supuestamente es una simple nota, porque el carisma y el liderazgo que existía en Samuel se transfieren a la figura de David, mostrando que Saúl quedaba desplazado. Y en la medida en la que David gana relevancia, crece a un ritmo, digamos, ascendente. Por eso es por lo que Samuel entra apenas como una nota, transfiriendo todo aquello que tiene significado en su vida a la persona de David, que es quien merece todo el enfoque y atención aquí. De acuerdo. Ahora, este Nabal de repente entra en la historia. ¿Por qué desprecia tanto a David si en el versículo 10 parece que incluso conoce al padre, toda la historia, la familia? ¿Por qué un desprecio, digamos, tan brutal? Mira, eso refuerza el hecho de que Nabal estaba completamente desquiciado. Es una persona que no tiene control. Es alguien dominado por su ira. Está aquí como quien compite con Saúl para ver quién es peor en todo este relato del primer libro de Samuel. Observa, la propia Abigail, cuando dialoga con David, muestra que tiene conocimiento. David es un héroe nacional, que venció al gigante filisteo, que participó de las batallas. Hasta el rey filisteo conocía la tradición, las historias. Hasta había una musiquita. Así es, la canción sobre David era todo un éxito en la radio de los filisteos de la época. Lo sabía todo. Y entonces Nabal llega tan arrogante y dominado por su ira que dice, escucha, ¿quién es ese David? Le da igual. El texto hace esa referencia para mostrar cómo este hombre no está en sus cabales. Por lo tanto, se enfatiza de hecho la locura de Nabal. Ahora locura total. David tampoco necesitaba ser tan impetuoso actuando como si fuera otro Nabal. En el versículo 22, él quiere pagar el mal con el mal, quiere ir y acabar con todo. Mira, aquí nadie se quedará sin lo suyo. Vamos a romperlo todo. Cierto, David está en esas de Nabal por Nabal, pagar el mal con el mal. De hecho, es muy extraño, pero fíjate, no estamos aquí siguiendo la comunidad de Jesús en el Nuevo Testamento. Estamos en el Antiguo Testamento, donde todavía predomina el ojo por ojo, diente por diente. Así que si has hecho el mal, te lo mereces de vuelta. Sí, David todavía utiliza eso. David es humano. David fue humillado. Él intentó ayudar y proteger el rebaño del hombre allá y ahora el hombre hace eso. David demuestra que es un tipo normal. Queremos enfatizar una vez más que la Biblia no es un libro sobre héroes y santos maravillosos, sino que son personas comunes cuyas vidas fueron bendecidas y trabajadas por Dios. David reacciona con la misma ira con la que muchos reaccionaríamos. Él dice, con que es así, ahora te vas a enterar. Ese es un estándar que nadie debe imitar. Sencillamente se describe aquí lo que David hizo y cómo él iba a cometer una locura si no fuera por la sabiduría de Abigail, deteniendo la furia de los dos hombres. Muy bien. Ahora hablemos de Abigail, esta figura que representa el mundo maravilloso de las mujeres. ¿Cuál es su papel? Existe poligamia, ella sufre, como las mujeres de aquella época, muchas restricciones. Pero ella es la sabia de esta historia. Ella es la inteligente.
Ella busca la solución. Ella actúa de manera positiva. ¿No te parece? Pues sí, esa discusión es muy importante porque hoy en día hay mucha confusión sobre la propia cuestión de la mujer en sí y cómo la Biblia lidia con la mujer. Algunos, por ejemplo, quizás por haber tenido poca información adecuada sobre el texto de la Biblia, imaginan que la Biblia, el Antiguo Testamento, era un lugar de restricción hacia la mujer por un machismo loco, desquiciado. Así que hace falta decir algunas cosas para entender. Sí, en primer lugar, estamos en una sociedad antigua, con bastantes restricciones tecnológicas y no hay otra manera. Todavía se basa mucho en la fuerza física. Así que, por supuesto, que la mujer se dedicará prioritariamente al hogar y a la familia, lo cual, por cierto, es algo muy importante. Así que no se trata de un desprecio a la figura femenina. No, de ninguna manera. Después tienes una cuestión cultural. Cada pueblo tiene su ajuste cultural y no siempre algo que se usa en una cultura se interpreta correctamente desde otra. A veces ves una mujer de otra cultura y piensas que aquello es desprecio, maldad, pero no es así. Por ejemplo, el liberalismo y sensualidad de la mujer en el mundo occidental se verá desde otras culturas como una especie de desprecio femenino, pero aquí no se entiende así. Por supuesto que la mujer tiene algunas restricciones también por razones culturales en la sociedad israelita, pero no existe una discriminación, una visión en la que la mujer sea una criatura menos importante e infravalorada. Recuerdo el ejemplo de Débora y aquí tenemos a estos dos hombres, uno rico y el rey David. Y quien aparece como la persona sensata es la mujer, que es Abigail. Muy buen comentario, David, porque lo importante para Dios, al fin y al cabo, no es si se trata de un hombre o de una mujer, sino de si escucha su palabra, si actúa con sentido común y si desarrolla cualidades que debemos considerar importantes. Así que la Biblia en ningún modo trata a la mujer como un ser de segunda categoría, y Abigail está ahí para demostrar eso aún en los tiempos del Antiguo Testamento. Ya casi llegamos al final del recorrido de hoy, pero sigamos juntos en las redes sociales. Nos encuentras como Misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X. Danos un me gusta y comparte con otros nuestras publicaciones. Hoy fue por una desafiante aventura a través del capítulo 25 del primer libro de Samuel. Así es, y hoy vimos cómo la sabiduría de Abigail evitó un conflicto y mucha sangre que habría sido derramada. Pues sí, el toque femenino detuvo el furor masculino. Dos hombres caldeados casi hacen una tontería si no fuera por la actitud sabia y correcta de Abigail. Muy bien. ¿Y qué es lo que tanto hombres como mujeres debemos aprender con este texto tan importante en la Biblia? La gran verdad que surge aquí es el secreto de la humildad. Sí, la humildad. Es un gran arma para vencer las batallas y guerras de la vida. En medio del conflicto, en medio de la confusión, ¿cómo consiguió Abigail convencer a David de sus exageraciones, de su juramento hecho sin pensar? Fue a través de su actitud muy humilde. Ese concepto también está en el Nuevo Testamento. Está en las palabras de Jesús. Recuerda, tómatelo con calma. No lo tomes todo tan a pecho. No intentes resolver las cosas en el calor de tu impaciencia, de tu ira. Entiende que la victoria se consigue cuando se aprende el secreto de la humildad. Esperamos contar con tu compañía en la próxima aventura. Escríbenos y solicita el libro gratis que ofrecemos, titulado Misión Antiguo Testamento. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029. O envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida.
En este episodio escucharemos a Andreas desde Alemania, que quiso compartir su experiencia con Misión 66. Gracias, he sido bendecido a través del programa, especialmente cuando escuché en el sitio en internet el episodio sobre el capítulo 10 de Mateo. La misión de Dios para la humanidad. Que Dios siempre esté con ustedes y los bendiga. Qué alegría ver cómo Dios obra en cada rincón del mundo. Escríbenos y cuéntanos tu testimonio. También queremos compartirlo.